dónde vives, cómo vives sí. y cómo alquilas donde vives. Europa está, yo creo que en todo el mundo en general, pero Europa está viviendo una época donde la hiperprotección al dueño del departamento está llevando unos niveles absurdos de alquiler. Es decir, el problema en Europa ya no solo es el precio del alquiler, ¿no? Que uno dice Si no es la posibilidad de poderlo alquilar. de que tengas, de que cumplas los 2.000 requisitos que te piden para alquilar. Esto se vuelve casi como entrar a un reality, ¿sabes? O sea, ha llegado a unos puntos en Europa muy locos, sobre todo en España, que es donde yo he intentado arrendar muchas veces, porque es el país al que siempre intento volver. Y pasan cosas tan absurdas como, por ejemplo, ahora, antes era solo el dueño que te alquilaba directamente, ¿no? Ahora lo tienes que hacer casi siempre, en el 90% de los casos, a través de una agencia, ¿no? Okay. La agencia se lleva una comisión que normalmente es un arriendo. ¿Y la paga? Así es. La paga, por ley la debería pagar el dueño, pero en la práctica, si no la pagas tú, no te lo dan. Wow. Y como la demanda es tan alta y la oferta tan poca, si tú le dices, no, te toca pagar a ti, bueno, no importa, acá hay otro que sí me lo va a pagar y tú te vas, ¿no? Entonces, han llegado a pedirte trabajos indefinidos, nóminas de los últimos 3 años, es decir, declaración de impuestos, pago por anticipado de 3 meses o garantía de 4 meses, bloqueo de cuenta del equivalente al arriendo de al menos 6 meses, garante que sea otra persona que muestre la misma cantidad de papeles por si tú fallas, ellos están. Y entonces tú puedes llenar todos esos papeles, ¿no? Dices, es una lista larga, 20 cosas, pero las lleno. Pero no porque las llenas has garantizado el alquiler, porque luego hay una especie de lista corta, ¿no? Es decir, imagínate que entraron 100 a querer ese departamento, que no sería descabellado, que haya 100 personas detrás de un departamento de 50 metros cuadrados, y de las 100 resulta que 10 o 20 completaron la lista muy exigente de documentos. Y luego esa lista se la pasan al dueño, y el dueño ya escoge por feeling. Porque los 20 están listos. Mirando la foto, mirando... Sí, a qué se dedica, a qué trabaja, ¿sabes? Prefiero tener un artista, no, prefiero tener un médico en mi piso, ¿sabes? Como qué. Sí. Y entonces ya el trabajo en muchas ocasiones del dueño del piso ya no tiene que ver con todos los papeles, por eso se encarga la agencia y cobra lo que cobra, sino como ya una cuestión de gusto nomás, ¿no? Me cayó bien. Me cayó bien, o por la foto, qué sé yo, las cosas absurdas en las que puede entrar la gente. Y lo último que yo escuché de las cosas muy raras que han pasado es que hubo algunas agencias de estas agencias de alquiler que te cobran ahora, te estaban cobrando ahora 30 o 40 euros solo por mostrarte el piso. Wow. Solo por la cita para mostrarte. Para mostrarte el piso. Wow. Sí, sí. O Hay sea, tanta demanda. no garantiza nada, puede ser que no te guste nada, ¿sabes? Sí. No te guste nada, pero tienes que pagar 40 solo para el derecho a mirar. Lo que luego, tal vez, si te gusta, intentas alquilarlo. A esos niveles como de absurdo ha llegado Y el eso alquiler. tienes que encontrarte cada 3, 4 meses. Claro, si eres nómada digital, tienes que entender cómo solucionar eso, ¿no? Muchos nómadas digitales alquilan habitaciones, que no es alquilar un piso completo, porque alquilar habitaciones es un poquito menos engorroso, perdón, ¿no? Porque más barato también, ¿no? No necesariamente. Ahora he escuchado que alquilan habitaciones por 700, 800 euros. Ok, una habitación. Una habitación compartida con 4 personas más, 700, 800 euros. Compartida. Claro. O sea, la habitación es tuya, pero estás compartiendo el espacio. El departamento. Con 4 nuevos. Son 4. Es como un co-living. Ahí sería el co-living. Ahí también he oído que empiezan a pedirte ya anticipos, nóminas, incluso para una habitación. Y la última locura en este mundo, es muy divertido hablar de esto, es que hay mujeres que trabajan, sobre todo mujeres que trabajan en el sector de limpieza o de cuidado de familia, ¿sabes? Y que en realidad estas personas solo tienen libre 1 o 2 días a la semana, porque el resto trabajan, aquí llamamos puertas de adentro, ¿no? Así es. Y entonces esas personas cuando salen no tienen dónde dormir. No tienen una residencia fija. No la tienen, ¿no? Y no pueden pagar un alquiler de 1 mes para estar solo 2 días a la semana. Claro. Entonces se han creado unos espacios donde estas personas alquilan por días, ¿no? Entonces tú puedes alquilar por días y decir, ok, yo salgo de vacaciones los jueves y los miércoles, entonces los jueves y los miércoles esa habitación es mía, pero el sábado y el domingo le pertenece a otra y así. Y entonces yo ahora pago
solo por 8 días al mes, que es los días que... Y eso puede tener un valor de 300, 400 euros solo por 8 días. Y tú sabes que la habitación no es tuya. Es de todo el mundo. De 4 o 5 personas más que la alquilan pasando... Por días. Por días, que no es muy diferente a lo que pasaba hace 20 años con las camas calientes. Ustedes oyeron hablar de las camas calientes en Europa, de los migrantes que llegaron. Sí. Que no es muy diferente ahora, ¿no? Entonces, básicamente creo que es una locura encontrar donde alquilar. O sea, como inversionista, excelente. Es un co-living masivo. Un co-living masivo, tener en esa cantidad, o sea, alquilar por días es prácticamente un hotel. Claro, pero es interesante porque tú ves ahí justamente cómo es complejo el tema habitacional. Eso te iba a decir. En cualquier parte. Y lo que nos trae Beto hoy en día son cosas totalmente nuevas, ¿no? Sabes que justamente anteayer estaba leyendo algo que Hong Kong acaba de prohibir se llaman las habitaciones como jaulas, ¿no? Esas cápsulas. Las cápsulas, son cápsulas. O sea, no puedes tener menos de 8 metros cuadrados por persona, porque en 8 metros viven 3 personas de un lado, 3 personas del otro. Pero es interesante cómo el tema de la vivienda, principalmente, acaba pasando ese punto, ¿no? Y ahí, mi punto principal, ¿cómo solucionas tú ese tema? Airbnb, co-living, ¿qué haces tú cuando viajas y vas como nómada digital? ¿Y qué buscas? Yo creo que, no sé si ya existía de antes, creo que no, porque como yo voy viajando al menos a Europa los últimos 20 años, he podido sentir un poco el cambio en este negocio, ¿no? Ahora hay un tipo de alquiler que no es ni Airbnb, ¿no? Porque el Airbnb normalmente es por semanas y a veces hasta un mes o 2, porque si no es inalcanzable, es tan caro que no. Yo creo que el Airbnb puede tener ese como siento yo, quizá me equivoco, o hay un límite al menos en Europa de 1 o 2 meses que puedes alquilar. Y luego está el alquiler indefinido, que es que si tú haces un contrato pasado un año, por ley el alquiler es indefinido, ¿no? Luego va a ser muy difícil que te voten. Entonces las empresas y los propietarios han inventado un punto medio que se llama el alquiler de mediana estancia. Okay. ¿No? Que creo que le pega más a los nómadas digitales. El de mediana estancia dice que si tu contrato de alquiler es de menos de un año, le aplican un tipo de leyes distintas que si pasa del año. Si es menos de un año, te sacan. Si no pagas, viene la policía y te saca. Okay. Si pasas más de un año, ya hay las leyes que protegen al inquilino y ya no es tan fácil sacar aunque no pague. Okay. Eso ha pasado mucho en España, sobre todo lo que se denominan los ocupas, que es gente que entra, paga por 3 o 4 meses y luego ya no paga, pero como el contrato es indefinido, tardan años en sacarlos, ¿no? Okay. Mientras tanto, el dueño tiene que seguir pagando la luz y el agua, ¿sabes? Porque si el dueño deja de pagar la luz y el agua, le pueden meter juicio a los inquilinos. No puedo creer. Porque son servicios básicos que no les puedes negar. Y entonces ellos siguen viviendo sin pagar arriendo nada, pero además la luz y el agua la tiene que pagar el dueño. Por esa razón, el alquiler se ha vuelto cada vez más difícil y los dueños piden 20,000 papeles para asegurarse de que no les pase, ¿no? Garantías, seguros. Muy garantista a las dos partes. Claro, pero se inventaron esta cosa que se llama alquiler de mediana estancia, ¿no? O que es un alquiler que normalmente arranca al menos en un mes. Algunas dicen mínimo 3. Ok. Pero al menos arranca en un mes y llega máximo hasta los 11, en algunos casos hasta los 7, 8 meses, que es el tiempo que máximo que puedes alquilar. Beto, ¿qué tú ves para elegir una propiedad? ¿Qué tú ves para elegir una residencia temporal? ¿O por qué escoges, bueno, ya no explicaste por qué escoges Madrid en este caso, pero ¿por qué escoges el barrio o el edificio o el condominio para quedarte ahí? Depende mucho cuando estás en Europa, por ejemplo. ¿Qué buscas? Sí, ¿Qué buscas perfecto? Cuando estás en Europa tienes que tener cuidado porque lo ideal es vivir en los centros, en las partes más céntricas de la ciudad para que puedas disfrutar más, porque si no, salir y tomar 1 hora de metro para llegar a un parque o un museo que quieres, no te haces nómada digital para ir a las afueras de una ciudad, que es donde podrías encontrar algo más accesible, ¿no? Tienes que ir a las zonas céntricas y ellas suelen ser caras, pero al estar en el centro también puede pasar que no estén bien reformadas, que haya humedad, que no haya un buen sistema de calefacción o de ventilación en el verano. A veces el edificio entero está hecho de departamentos de este tipo, turísticos o de mediana estancia, que hace que eso parezca un hotel. Ruido arriba, ruido abajo, maletas que entran y salen. Yo intento evitar eso. Es difícil, pero yo intento saber si el piso a donde voy
funciona como un espacio de Airbnb o como un espacio de alquiler temporal para todos los pisos, o solo es el que estoy alquilando y todos los demás son familias que viven ahí. Eso cambia mucho la dinámica. ¿Buscas una zona familiar o comunitaria? Sí, comunitaria, que no se sienta un hotel dividido en departamentos, ¿sabes? Que es lo que suele pasar allá. Tú vas a un edificio y es muy probable que los 20 pisos, solo 3 o 4 sean dueños propios y los demás ya es alquiler vacacional o de corta estancia. Busco que haya luz, busco que no haya ruido, que no esté en una calle principal. Busco que esté cerca a un supermercado. Ahora con Google Maps puedes ubicar, ¿no? Puedes hacer una visita panorámica virtual hasta entender cómo va. Y también el tema del precio y el tema de los... Ahora hay que cuidar también de la letra pequeña de los contratos. Mira, a mí me pasó algo muy raro, muy curioso en el último piso que alquilé en Madrid, que te daban una lista de cómo debes entregar el departamento cuando te vayas, ¿no? Okay. O sea, bueno, primero hay una multa. Si tú te vas antes del tiempo que alquilaste, tienes que pagar otro alquiler más de multa. Pagas un alquiler a la inmobiliaria. Y uno por irte antes. Y allá, si estamos hablando de 1.500 euros cada vez, o sea, vos no puedes alquilar por 3 meses y a los 2 meses arrepentirte y querer irte. Claro. O sea, puedes hacerlo, pero pagas el precio de cambiar de idea. Viceversa también. Si te quieres quedar, vas por 3 meses, has hecho el contrato por 3 y te quieres quedar 4, tienes que volver a pagar la comisión de la agencia por un mes más. Wow. Y luego el alquiler del piso. Wow. O sea, tienes que saber bien qué vas a hacer y por cuánto tiempo y luego aguantar y no ir corriendo antes. Claro. Pero a mí me pasó algo muy curioso hablándote de la letra pequeña que hay que leer, y es que me decía, le vamos a cobrar al final, le vamos a cobrar 150 euros por limpieza, ¿no? Porque además la limpieza la tienes que pagar tú, porque, o sea, ellos meten a alguien que limpia, pero te contabilizan a ti ese valor que viene aparte de los alquileres. Y digo, ok, pues si te van a cobrar 150 por limpieza, entonces ¿para qué me esmero limpiando antes de irme? ¿no? Sentido común, ¿no? Claro, pues están cobrando, ¿para qué voy a limpiar? ¿Para qué voy a limpiar? ¿no? Así es. Y entonces nos pasó que cuando nos fuimos... y en el papel pequeño, en el contrato decía, en la letra pequeña, perdón, decía, se le sugiere al inquilino dejar botando la basura. Okay. Te digo, hay que botar la basura, hay que dejar limpia la casa, o sea, ¿cómo? Bueno, en fin. Y entonces nosotros lo que hicimos fue, recogimos toda la basura y la dejamos en una bolsa. Y no la botamos, la dejamos adentro del piso, del departamento. Iban a hacer limpieza. Claro, dijimos, van a hacer limpieza, cogen la bolsa y se la llevan. Para empezar, no teníamos que haber recogido la basura porque para eso hacen la limpieza. Así es. Y resulta que cuando cierras, porque además tienes que dar tu número de cuenta y ellos tienen acceso porque les das una autorización para que te cobren los gastos ocasionales. O sea, ellos tienen derecho a cobrar. Acceso a la cuenta bancaria. Tú autorizas. Para que te debiten. Para que te debiten lo que ellos crean conveniente hasta que ellos vayan y visiten y vean que todo ha quedado bien. Entonces cierran la cuenta y te dicen, vamos a cobrar 10 más, 20 más, 100 más. Y entonces cuando ya me vino a mí la cuenta del cierre del coso, me cobraron por un par de sábanas que no estaban limpias. Y entonces yo digo, pero se supone que tuve una bronca por mail, que tienes que limpiar, y por algo estoy pagando 120 euros de limpieza. Dice, sí, pero una cosa es la limpieza normal y otra cosa es la limpieza de las cosas personales. Las cosas personales tienen que limpiarlas ustedes mismos. Y además había... contrato. Que eso había estado en la letra pequeña, que tampoco es que estaba. Y, por ejemplo, lo de la basura, nos cobraron 15 euros por botar la basura. Que era por coger la bolsa y dejarla en el piso de abajo. Okay. Que abajo estaban los basureros, ¿no? La basura más cara de tu vida. 15 euros. Claro. Y entonces cuando yo reclamé eso, me dijeron, no, es que si tú te fijas en el acuerdo, dice que estamos pidiendo al que está ahí que deje la basura botada. Digo, pero una cosa es sugerirte y otra cosa decirte que si no lo haces tendrás una multa. Obvio, te voy a cobrar tanto por si no botas la basura, claro. Pero como queda en el limbo y lo hacen a propósito, ¿sabes? Para poder cobrarte, y luego, claro, como tienen acceso a tu cuenta, dicen, no, te lo vamos a cobrar igual. Punto. Y punto. Claro. Solo te lo estamos comunicando. Solo te estamos comunicando. Y me cobraron $15 porque yo no bajé la basura a un piso y estaba ya en la bolsa. Eso puede pasar a ese nivel. Ya no solo es difícil encontrar, sino además los acuerdos a los que llegas para poder vivir ahí a veces son... estrictos, ¿no?
son muy duros, tienes que pensarte 10 veces. Yo ahora que me preguntabas en qué pienso, yo te digo que casi más que pensar en el barrio o en la vista o si hay luz, no hay luz, si hay silencio, no hay silencio, digo, quiero ver el contrato, ¿no?